En este tema vamos a hablar del punto culminante y definitivo de todo el proceso que hemos venido estudiando en los temas anteriores, el cierre de la venta. Todos los pasos que se han ido dando, todos los procesos seguidos hasta ahora, tienen como objetivo el firmar un contrato, vender. Pero cerrar la venta no es un proceso fácil. De hecho, las principales dificultades de la venta no se encuentran en el manejo de las objeciones ni en la preparación y desarrollo de las presentaciones, sino en los puntos inicial y final del proceso, en el contacto inicial y en el cierre. Vamos a intentar darle en este tema un conjunto de claves para facilitarle el cierre. Como primera indicación, hemos de decir que es básico evitar que el cliente se vea atacado en el momento de plantear el cierre. Si actuamos así, el cliente no tendrá más remedio que hacer esto. La decisión final no ha de representar para el cliente un cambio brusco. Además de utilizar todas las tácticas y estrategias presentadas en los capítulos anteriores, el vendedor ha de estar alerta para responder a las señales del cliente. Pero, ¿cuáles son estas señales? ¿Cómo nos indica el cliente su disposición a comprar? Vamos a ver, ayudados por unos ejemplos, cuáles son esos síntomas. Veámoslo con un ejemplo. Estas zapatillas deportivas tienen doble refuerzo en talón y en puntera, con lo que sufren menos desgaste que las normales. Además, resultan bastante baratas y es lo mejor que tenemos para hacer footing. Otra cosa importantísima que tienen es la composición de la suela, con una capa de material superabsorbente del golpe en el talón que reduce la carga muscular en la carrera. Eso es muy interesante, porque precisamente mi problema en las carreras es la sobrecarga, ya que no estoy acostumbrado a correr en asfalto. El cliente se interesa súbitamente por algún detalle del producto. El cliente está dando una muestra clara de interés. Profundizando en ese punto, la venta se cerrará con facilidad. Veamos otro punto. Pues precisamente para eso, estas zapatillas son magníficas. Además, son absolutamente transpirables y de precio ya le digo que están muy bien. ¿Cómo? ¿Eh? Sí, la verdad es que son cómodas. Otro síntoma a tener en cuenta es el que nos muestra el cliente que de pronto queda en silencio y se abstrae para quedar evidentemente en meditación. El cliente está claramente interesado. Pasemos a la tercera señal. ¿A ti qué te parecen? ¿Tú qué harías? Es una decisión importante. Desde luego, si está dispuesto a correr el maratón, tiene que asegurarse un calzado que le evite las lesiones musculares. Sí, claro. La verdad es que son muy feas, pero lo importante es que sean buenas. Otra muestra que el cliente puede ofrecernos frecuentemente de su interés es la petición de opinión o consejo a personas próximas a él. En este caso, el vendedor se ha de dirigir a esa tercera persona, con el fin al menos de hacerle ver la importancia de la decisión. Veamos ahora otra muestra de interés del cliente. Sí, eso sí. Me harás un descuento, ¿verdad? Por supuesto, a nuestros clientes siempre les hacemos un buen descuento. El cliente desliza la necesidad de que se le trate de forma especial. Es una buena muestra de interés. Sigamos viendo. Sí. Pero la pega que tienen para mí son estos cordones de color rojo. Resultan muy chillones. Eso no es problema. Se los podemos cambiar por otros del color que usted quiera. ¿Le parece bien en gris? Sí, esta es otra muestra. La objeción falsa. Incluso descaradamente falsa, como en nuestro caso. El cliente se defiende para no dar la impresión de haber cedido demasiado fácilmente. Veamos la sexta señal. Estupendo. De acuerdo. ¿Y cuánto me ha dicho que cuestan? Pues con el descuento del 15% se le quedan en unas 6.000 pesetas. ¿Admiten ustedes tarjetas de crédito? Sí, naturalmente. Admitimos todas las que existen en España. El cliente hace nuevas preguntas sobre el precio y la forma de pago. Esta ha sido otra muestra clara de deseo de compra. Veamos la séptima. ¿Qué te parecen mis zapatillas nuevas? Con estas zapatillas y un ligero esfuerzo, seguro que gano el maratón. El cliente empieza a usar el posesivo al referirse al producto. Este cliente ya habría comprado,
pero nos sirve como ejemplo y lo vamos a seguir utilizando para ver la siguiente señal de compra. Supongo que me podrás hacer una factura con el IVA desglosado, ¿verdad? El cliente pide documentos especiales o solicita ver los documentos de compra, contratos, factura, recibos, etc. Veamos una muestra más de compra por parte del cliente. ¿Te importa que me dé una carrerita por la tienda para ver si me hacen daño? Bueno, mientras no atropelle a nadie. La última muestra que hemos visto es el deseo del cliente de realizar pruebas o demostraciones más exhaustivas y en condiciones más exigentes del producto. No hemos hecho con esto una descripción exhaustiva de las pruebas del deseo de compra del cliente. Hay muchas más, casi tantas como situaciones de venta. La experiencia le ayudará a reconocer estas señales. Pero, ¿cómo se cierra una venta? También para este fin hay una serie de técnicas estándar que resultan de mucha utilidad. En primer lugar, hablaremos de los cierres preliminares. ¿Qué entendemos por cierres preliminares? Nuevamente vamos a utilizar un ejemplo para explicarlo. Como le decía, este equipo es el fruto de la investigación realizada durante años, en busca de las mejores respuestas en las condiciones más extremas. Sí, ya veo que es tecnológicamente muy avanzado. Podríamos entregárselo en 2 o 3 semanas a lo sumo. ¿Le parece buena fecha? Esta última frase del vendedor es un cierre preliminar. El vendedor quizás espere cerrar la venta, pero no lo cree tan firmemente. Es totalmente posible que al llegar a este punto, el cliente conteste: Sí, sería la mejor fecha para nosotros. Con lo que la venta se habría cerrado, pero lo más probable es que conteste: Me parece un poco prematuro entrar a hablar de fechas. Me gustaría obtener más información del producto antes de decidirme. Resulta conveniente intentar varios cierres preliminares en cada entrevista de ventas. Estos cierres, con el paso del tiempo, llegan a ser definitivos, consiguiendo que el cliente se haya acostumbrado a la idea de comprar. Veamos otro ejemplo. Ya veo que no está usted interesado en la renovación completa de su equipo de oficinas, pero creo haberlo entendido que hay algunos despachos que deben renovar. Así es. Tenemos que remodelar varios despachos próximamente. Estupendo. Entonces me gustaría que visitara usted nuestra exposición para enseñarle todo lo que podemos ofrecerle. ¿Le parece bien esta tarde? El vendedor ha empleado un cierre preliminar, intentando que el cliente visite la sala de exposición. Es un poco prematuro, y lo más probable es que el cliente conteste: Le he hablado de una renovación próxima, no inmediata. Pero también podría contestar así: Estupendo. Así podríamos hacernos una idea de lo que tienen. Con lo que se hubiera conseguido el objetivo deseado en esta entrevista: la visita a la exposición. Vamos a ver ahora otro tipo de cierres, los cierres definitivos. El vendedor con ello refuerza los argumentos expuestos durante la entrevista, escogiendo los conceptos más importantes y presentándoselos al cliente de forma resumida. Vamos a ver 5 de estas técnicas mediante ejemplos. Empezaremos por la técnica del halago. De la conversación que hemos tenido, deduzco que usted es una persona amante del progreso y de la incorporación de nuevas tecnologías en su proceso de fabricación. Por todo ello, supongo que a usted le interesará nuestra solución integrada que mejora la productividad. ¿Me equivoco? Al elogiar al posible cliente, el vendedor le halaga y le hace más difícil contestar que no a un plan determinado. Esta técnica es especialmente eficaz cuando se emplea con un individuo egocéntrico. Sin embargo, ha de emplearse con cautela. En segundo lugar, veamos el método de afirmación continua. Este método consiste en guiar al cliente mediante preguntas cerradas, a las cuales solo pueda contestar afirmativamente al sí definitivo. Vayamos al ejemplo. Entonces, usted desea mejorar la productividad de sus empleados, ¿no es cierto? Sí, claro. Y desearía también reducir los costes de materiales auxiliares, ¿verdad? Por supuesto.
Y estará de acuerdo en que si un material auxiliar resulta más fácil de manejar y por lo tanto más productivo y al mismo tiempo más duradero y por lo tanto más barato, su rentabilidad será mayor. ¿No es así? Por supuesto, claro. El empleo de esta técnica puede ser aconsejable con determinados individuos, pero no con todos. En tercer lugar, vamos a ver la técnica del resumen. En este método, el vendedor recoge 4 o 5 puntos por los que el cliente mostró interés y los presenta nuevamente de forma resumida, reforzando así el deseo mostrado por el cliente hacia esos puntos concretos del producto. Veámoslo. Por supuesto, se trata de una decisión muy importante y me gustaría que resumiéramos los puntos más importantes para ver si existe acuerdo. Creo que llegamos a la conclusión de que usted deseaba mejorar la productividad de sus empleados. También llegamos a la conclusión de que para usted era importante mejorar los costes de los materiales auxiliares. Y también concluimos que si su material auxiliar era más fácil de manejar y más duradero, mejoraría su rentabilidad. ¿No es así? Después de este resumen, el vendedor se encuentra en condiciones inmejorables de pedir a su cliente que dé el paso definitivo de firmar el pedido. Pero ese paso definitivo lo veremos más adelante. Ahora vamos a ver el cuarto método de cierre definitivo. Es la técnica del cierre emotivo. Consiste, como su nombre indica, en mostrar las ventajas del producto que se ofrece para aquellas personas por las que más afecto siente el cliente. Comprendo su punto de vista. Pero ¿por qué posponer esa importante decisión y lo que significaría para usted, para su empresa y para sus empleados? Yo sé lo que el plan de automatización significaría para sus empleados y quizá pienso más en ellos que en cualquier otra cosa. ¿Estará usted de acuerdo conmigo en que lo que es bueno para sus empleados es bueno para la empresa? Pasemos a estudiar por último, dentro de los métodos de cierre definitivos, la táctica de la hoja de balance. Consiste en anotar, ayudado por el cliente, los puntos favorables a la compra y aquellos que sean desfavorables. Con un poco de habilidad, se podrá conseguir que la parte favorable tenga más peso. Veámoslo con un ejemplo. Después del tiempo que llevamos discutiendo, hemos dado razones a favor y en contra de la compra. ¿Qué le parece si para dejar las cosas claras hacemos un breve resumen de los pros y los contras? Yo anotaré en este papel a la derecha los pros y a la izquierda los contras. ¿Le parece una buena idea? De acuerdo. ¿Por dónde empezamos? Según recuerdo, usted dijo que no le parecía un buen momento para comprar debido a que se acercaban las vacaciones. Sí, y usted me convenció de que si compraba antes de las vacaciones me libraría de la subida de precios. Si usted estudió las necesidades de su cliente y resolvió bien sus objeciones, no cabe duda de que al final la hoja de balance estará más abultada en su lado derecho y podrá presentar al cliente esta disyuntiva. Bien, los datos son estos. Ahora debe usted tomar la decisión. ¿Firmará el pedido ahora? Desde luego, además de estas 5 técnicas vistas, existen muchas otras. Cada vendedor, por experiencia, asume la suya o las suyas y adquiere tal dominio en ellas que las ejecuta con total naturalidad. Ese es el objetivo. Vamos a ver finalmente las técnicas que nos van a llevar a obtener el pedido del cliente definitivamente, los cierres de remate. Estudiaremos 3 técnicas básicas. La primera es la de suponer la venta. En este método, el vendedor sencillamente da por realizada la compra. Veamos una muestra. La americana le sienta perfectamente. Pruébese también los pantalones y así nuestro sastre podrá efectuar los retoques necesarios para que el conjunto le quede como hecho a medida. Si el cliente se prueba los pantalones, ha comprado el traje. De esta forma, el cliente no ha de decidir comprar. Le basta con decidir probarse el pantalón. Veamos en segundo lugar la técnica de la contingencia o de la condición. Mediante esta técnica se traslada la decisión desde el compro o no compro al si sucede esto, compraré. Veámoslo con un ejemplo. Como puede ver, su familia se lo agradecerá. Es una gran muestra de cariño el ofrecerle a sus hijos una seguridad para el futuro. Y más vale hacerlo hoy, porque nunca sabemos lo que pasará mañana. Únicamente puede haber un pequeño problema.
Le he visto fumar mucho. Y eso le coloca entre la población de alto riesgo. Tendría que superar el examen médico. Si lo supera, podrá contratar el seguro de vida. Espero superarlo. La verdad es que estuve muchos años sin fumar. Y he vuelto a hacerlo ahora. El vendedor de nuestro ejemplo ha utilizado una táctica emotiva de cierre definitivo y posteriormente ha utilizado la táctica de la condición como cierre de remate. Vamos a estudiar por último la técnica del aliciente del momento. Consiste en hacer ver al cliente las ventajas de firmar en este momento, o más bien, de hacerle ver los inconvenientes de dejarlo para más adelante. Vayamos al ejemplo. Parece que hemos llegado a un acuerdo en cuanto al precio. Y desde luego el producto cubre todas sus necesidades. ¿Qué tal si hace el pedido ahora? Y así se evita el retraso que se producirá con las ventas masivas y las vacaciones de verano. El aliciente que se destaca en este ejemplo es simplemente que si el cliente no se decide ahora, perderá la oportunidad de recibir el producto sin demora. Esta técnica se utilizará siempre que el cliente gane algo si actúa enseguida o pierda algo si espera. Como hemos dicho con los cierres anteriores, también con este hemos de señalar que existe un número ilimitado de técnicas de cierre de remate. Con la experiencia, usted llegará a construir sus propias técnicas que le proporcionarán éxitos notables. Para terminar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo estudiado en este tema. En primer lugar, hemos visto cuándo cerrar y hemos expuesto algunas de las muestras que el cliente nos da de su voluntad de concluir. El interés súbito, la abstracción, la petición de consejo, la solicitud de tratamiento especial, las objeciones claramente falsas, las peticiones de precisión sobre precio y forma de pago, la utilización del posesivo, la solicitud de documentos de compra y la petición de demostraciones. Posteriormente hemos estudiado los 3 tipos de cierre y algunas de las técnicas propias de cada uno de ellos. En primer lugar, el cierre preliminar. Más tarde, los cierres definitivos con sus 6 técnicas: el halago, la afirmación continua, el resumen, el cierre emotivo y el balance. Por último, los cierres de remates con 3 técnicas: suponer la venta, la técnica de la condición y el aliciente del momento.